Hola a todos, acá estoy con un nuevo miércoles de podcast. Ya saben que la semana pasada avisé que no había hecho el podcast, precisamente porque estaba leyendo el libro del que voy a hablar esta semana. Bueno, como pueden darse cuenta, cambié mi típico fondo de Darth Vader que uso para los podcasts porque me pareció que este fondo precioso de nebulosa iba a estar mucho más acorde con la portada del libro, que no me quedó tan HD la imagen, pero ahí la pueden ver. Entonces, para este libro elegí este fondo porque me encanta esta nebulosa violeta y siento que iba a quedar mucho más acorde. Pero para los que extrañan el fondo de Darth Vader, en caso que si alguien se haya fijado que usaba el fondo de Darth Vader, ahí atrás está Darth Vader por si alguien quería ver el fondo de Darth Vader, ahí está Darth Vader de igual manera. Además que hubiera sido nostálgico poner a Darth Vader mientras hablo de este libro porque no, simplemente hubiera sido muy nostálgico poner a Darth Vader allí. Me hubiera recordado que este libro no terminó con una gran esperanza como todo el libro significa. Así que por eso también no lo puse. Bueno, este libro se llama Queen's Hope, o más bien dicho se llama La Esperanza de la Reina en español, y van a ver que todo este libro es en sí una gran esperanza, es un gran mensaje de esperanza, que todos sabemos cómo termina la venganza de los Sith, pero aún así sigue siendo la gran esperanza que tenía Padme de un futuro esperanzador. Así que, de nada decirle, este libro me hizo llorar como nunca, es mi libro favorito. He leído muchos libros en mi vida y este libro sin duda es mi favorito. De todos los libros que he leído, que créanme que no son pocos, se ha convertido en mi libro favorito, se ganó un lugar grande en mi corazón porque me hizo llorar sabiendo que no iban a pasar las cosas que dice este libro. Así que por eso y muchas cosas más se volvió mi libro favorito. Totalmente recomendado. Bueno, decir que en este podcast voy a hablar más general del libro y de sus partes, pero voy a hacer dos reseñas aparte, que en ese sí voy a dar mucho spoiler, así que para las personas que no han leído el libro y lo quieren leer, les recomiendo no ver esas reseñas porque ahí sí que voy a dar spoiler. Acá también voy a dar spoiler, así que voy a avisar cuando sea spoiler para que salten el video. Así que para que, bueno, si no han leído el libro y lo quieren leer, no lo vean porque van a llevarse algunos spoilers. Entonces, bueno, el libro comienza con los preparativos de la boda de Anakin y Padme, así que comienza entre medio del final de la película El ataque de los clones, para que se vayan ubicando en qué tiempo más o menos comienza. Entonces acá se nos cuenta cómo ellos estaban preparándose para su boda y se nos cuenta que ambos estaban muy confundidos. Padme por un lado porque se sentía muy sola, pues ella estaba preparando todo esto sola, lo que era su vestido, lo que lo que era preparar esta boda sin su familia, solo con Anakin y Tripio y Artu. Entonces no era mucha compañía Tripio y Artu. Y Anakin, por otro lado, que también estaba muy confundido, pues él estaba yendo contra todo lo que era el Código Jedi, que el Código Jedi básicamente era su vida. Recordemos que él abandonó la casa de su madre y se fue inmediatamente con los Jedi, entonces él había vivido toda su vida allí y era todo lo que conocía, y ahora estaba yendo en contra del Código Jedi para casarse con la mujer que amaba. Entonces fue una parte emocional más o menos esto, porque se nos cuenta que Padme estaba allí por primera vez pensando en ella misma. Recordemos que ella siempre estaba pensando en los demás, de hecho incluso al final de su vida ella también seguía pensando en los demás, como podemos ver en la parte en que ella estaba muriendo, y aún así piensa en Anakin y le dice a Obi-Wan que aún había luz en él. O sea, ella siempre pensó en los demás primero, y acá en este libro se ve esa humanidad del personaje que por fin piensa en ella misma y por fin quiere algo realmente para ella. Entonces, esta es la parte que me hace amar aún más al personaje. Como ya saben, Padme de los personajes femeninos es mi personaje favorito porque es el personaje más humano que hay en la saga. Es el personaje que no es perfecto, que no es esta heroína que a todos les gusta, que quiere, que es perfecta, que puede pelear contra todo, que hace todo bien, que no comete errores, que siempre piensa en los demás antes que en ella misma, que siempre es solamente buena. Y Padme tiene esa humanidad también, de querer separar lo que es, el siempre estar luchando por los demás y el de tener algo para ella también. Y esto es lo que lo hace tan humana, que no es una persona que hace todo bien siempre y que nació siendo perfecta y que nació
y que nació y murió siendo perfecta, ¿no? Sino que es el personaje más humano que toma decisiones que a veces están bien, que a veces están mal, pero que siempre lo hace en pro de algo mejor, y que, como este libro nos muestra, siempre tiene una esperanza de algo mejor, ya sea que ella ha terminado siendo así o no. Esta humanidad del personaje es lo que me encanta, la fortaleza del personaje, cómo lo construyeron es lo que hace que Padme sea mi personaje favorito. O sea, cómo lo construyeron el personaje en las series, cómo lo construyeron en los libros, cómo lo han construido en las películas, es lo que me gusta del personaje. Yo no me quedo solamente con lo que veo en las películas, sino que veo más allá del personaje y me encanta cómo es como personaje. Entonces acá se ve exactamente eso, que ella por primera vez estaba pensando en ella misma y en que iba por fin tener algo que era solo de ella y que no iba a tener que compartir con nadie más, porque para los que, bueno, han leído los libros de Padme, saben que este personaje de Amidala, de la reina Amidala y de la senadora Amidala, no era ella realmente, sino que era un personaje que construía con su equipo de seguridad, para poder actuar como política. Este personaje de Amidala, de hecho, era imitado por algunas doncellas algunas veces cuando hacían la maniobra de señuelo. Entonces este era un personaje construido para ella y para sus doncellas, y no era lo que ella era realmente. Recordemos que el nombre real de Padme era Padme Naverri, y acá en este libro, cuando se casa con Anakin, pasa a ser Padme Naverri Skywalker, aunque eso no se menciona explícitamente en los libros de Padme. Sí se menciona en otros libros, sí que toma el apellido Skywalker. Entonces, bueno, y acá lo emocional, acá viene un spoiler, que es que ellas tenían un pedazo de tela, un trozo de tela grande, que cada miembro de su familia, tal vez era una tradición de Naboo, no está específico si es tradición de todos en Naboo, de la familia de Padme, pero ella tiene un trozo de tela, y de este trozo de tela toda su familia obtienen un trozo de esta tela para que confeccionen su ropa de boda. En el caso de Sola, la hermana de Padme, que no se casó, ella hizo ropa para sus hijas, pero también tenía esta tela significativa. Y en el caso de Padme, ella lo quería usar para su boda, pero ella no sabía mucho de confeccionar vestidos. Entonces ella era una política, tenía también algunas cosas que ver con música, que lo mencionan en otro libro, no los mencionan en este tampoco, pero entonces ella no sabía confeccionar ropa. Entonces Artu le sugiere que le pida ayuda a sus doncellas, y ella dice, pero ¿cómo? Si no tienen que saber. Y luego lo piensa y dice, sí, en realidad somos amigas, sí le voy a pedir este favor como amiga y no como la senadora Amidala o la reina Amidala, sino que iba a ser un favor personal. Ella en un principio pensó llamar a Sache, esta doncella que ahora era parte del equipo legislativo de Naboo, y se recordó que ella la había llamado un poco antes diciendo que estaba un poco ocupada y con todo esto del comienzo de la guerra de los clones, y entonces se decide en llamar a la esposa de Sache, que era Jane, para que la ayudara. Acá se nos cuenta también que Sache y Jane, ya muy avanzadas en su relación, ya todo un matrimonio, ahora se estaban haciendo cargo de 8 niños que rescataron de un aluvión que hubo mientras ellos estaban en un viaje escolar. Entonces los rescataron y ahí estaban viviendo con ellos en una casa llena de niños, como Jane quería. En el libro La sombra de la reina se nos menciona que Jane quería una casa llena de niños, y ahora vemos que ella por fin tiene su casa llena de niños y de la alegría infantil, y ahí con esos 8 niños y su esposa. Entonces Padme llama a Jane y le pide ayuda con un vestido, a lo que Jane mira la tela y entiende inmediatamente que es lo que quería Padme, y le dice que ella la va a ayudar y le sugiere usar la tela como un velo, pero que ella se va a encargar de lo que es la confección del vestido, a lo que Padme le agradece y todo, y agradece que no le pregunte también para qué, aunque obviamente aquí ya sabemos que las primeras doncellas que supieron que Padme se iba a casar eran Sache y Jane, obviamente. Entonces, bueno, por la parte de Anakin, que también estaba confundido, este libro nos permite verlo ya no como el personaje tal vez que muchos llamaron inmaduro durante el ataque de los clones, sino que ya para el final de lo que es la película, que es el tiempo en el que se ubica empieza a ubicarse este libro, ya vemos a Anakin como un personaje mucho más maduro, como que después de lo que pasó cuando se enfrentó al Conde Dooku y después de haber tomado esta importante decisión que era casarse, como que fue que el personaje creció, que maduró inmediatamente. Entonces lo vemos ya pensando más seriamente,
No lo vemos como este hombre tan impulsivo, bueno, impulsivo dentro que se iba a casar y todo eso, pero no lo vemos como este personaje tan impulsivo como lo veíamos en lo que era la película, sino que lo vemos ir a lo que es el memorial de Qui-Gon Jinn, que estaba allí en Naboo, para pedirle disculpas por lo que había pasado con los Tusken. Y acá hay una cosa importante porque se nos menciona que él sí escuchó de la voz de Qui-Gon Jinn, que esto se menciona que Qui-Gon Jinn, mientras él mataba a los Tusken, le habló durante ese momento. Eso se menciona en la novelización, para los que no lo sabían. Entonces se dice que él sí escuchó la voz de él, pero no podía detenerse, entonces le va a pedir disculpas por esto y le trata de pedir de cierta manera algún consejo sobre lo que estaba por hacer, que era casarse. Y entonces ahí hay no voy a dar tanto spoiler, hay una escena más o menos como no que Qui-Gon Jinn le hable, pero sí como que llega un consejo a él y todo esto. Y se ve lo mucho que Anakin, a pesar de que lo conoció muy poco, estimaba a Qui-Gon Jinn. Y lo mucho que lo estimaban también allá en Naboo, pues le tenían realmente un memorial a Qui-Gon Jinn en su honor, porque él los había ayudado y todo esto, de la estima que le tenían a este Jedi, y como Anakin también veía en Qui-Gon Jinn todo lo que los Jedi debían ser, y que tal vez no estaba muy de acuerdo con esto de cómo eran los Jedi ahora. Entonces aquí en esta parte también se nos menciona que Anakin quería formar una familia. Bueno, de hecho se nos menciona que ambos querían formar una familia a futuro. Y acá es emotiva la parte donde en este libro es donde Anakin menciona que quería formar una familia, porque se nos dice que él vio a Beru y a Owen Lars actuar como una familia y todo esto, y también a Cliegg Lars, cómo hablaban de ellos y de Jimmy Skywalker. Entonces, eso era el tipo de familia que él siempre había soñado, y se impresionó también porque ellos, los Lars, lo acogieron inmediatamente como parte de su familia. Esto no se ve tanto en la película, se ve más en el libro, pero ellos lo acogieron inmediatamente como su familia. Entonces ellos en ningún momento dijeron, no, tú eres un desconocido, no, sino que lo acogieron como su familia. Y acá se menciona que probablemente es porque Jimmy hablaba mucho de él, cosa que sí vemos en la novelización del ataque de los clones. Jimmy siempre estaba hablando de él, de su hijo. Entonces para Owen Lars era realmente como un hermano, es como, oh, ese día lo conocí y dijo, oh, llegó mi hermano adoptivo. Y lo acogió inmediatamente como su familia, lo cual es bastante importante para la saga, porque ya sabemos que para Owen Anakin sí era importante, a pesar de que lo conoció poco, él sí era importante, era parte de su familia. Y tal vez por esto pueda ser que Owen estaba tan molesto con Obi-Wan, porque lo culpaba de lo que había pasado con Anakin. Lo culpaba de haber matado a Skywalker y no lo quería dejar entrenar a Luke, porque le iba a decir que no iba a matar a otro Skywalker más. Entonces acá se ve cómo él quería a futuro una familia, cómo él quería algo así, un hogar. Y es lo que Padme también quería, porque ella veía a Jane con los 8 niños estos que estaban cuidando junto con Sache, y veía un hogar. Entonces empiezan todos estos deseos de querer una familia, de querer tener ese hogar, y es nostálgico, porque se nos menciona que ambos en ese minuto tienen la esperanza de algún día tener algo así, y ya sabemos cómo termina, ya sabemos que estuvieron a punto de tenerlo, pero no sucedió. Y bueno, acá también eh, se, nos, se menciona muy poco el personaje de Palpatine, pero es uno de esos libros donde te dan ganas de entrar al libro y matar al personaje malo, ahorcarlo, porque realmente dan ganas de eso, de entrar al libro, poder entrar un ratito y tal vez ahorcar a ese villano, aunque lo mencionan muy poco, porque acá nos damos cuenta que Palpatine no solamente estaba manipulando a Anakin durante este tiempo, sino que aparte él manipulaba a muchas personas más, y una de esas personas era este hombre que es Quarsh Panaka, que es el que vimos en la película de la amenaza fantasma, el jefe de la Guardia de Seguridad Real de la Reina durante ese tiempo. Y entonces vemos que ya para este libro la relación de Quarsh Panaka con lo que era su gente en Naboo ya estaba rota. Incluso sus relaciones con la corona, con las reinas de ahora, porque esto se menciona en Queen's Shadow, que es que él estaba sugiriendo más militarización, algo así como estar llenos de militares para evitar una posible invasión y todo esto.
Entonces él estaba sugiriendo más militarización y a la gente no le gustaba esto porque ellos hicieron el cañón iónico que se sugirió durante el gobierno de Padme, lo hicieron y aún así él seguía insistiendo en más militarización y esto ya a él le había causado problemas con Padme, luego le trajo problemas con su gente y ya no lo tomaban en cuenta. Pero acá, mientras Sacha estaba en una reunión del equipo legislativo, un político de Tyr llama a alguien experimentado como Quarsh Panaka para hablar sobre el conflicto de la guerra de los clones. Y pasa a Quarsh Panaka a hablar adelante por primera vez en mucho tiempo, porque él ya no hablaba en público, porque como les digo, ya no lo tomaban en cuenta, ya estaban enojados con él. Entonces ya no era tan respetado como antes. Pero entonces él sale a hablar y les recuerda a la gente sobre un tratado, que este tratado decía que cuando Naboo empezó a colonizar otros planetas del sistema Chomel que estaban deshabitados, los colonizadores hicieron un tratado con Naboo que decía que cuando Naboo necesitara recursos, ellos iban a estar obligados a darles recursos. Entonces este tratado no se hizo respetar durante lo que fue la ocupación, que es lo que pasó en la amenaza fantasma, pero ahora que iba a comenzar la guerra de los clones, era posible que fuera necesario hacer que ese tratado se cumpliera, lo que obviamente Naboo, que era muy democrático, muchos no estaban de acuerdo, pero otros estaban aterrorizados por la guerra de los clones que estaba comenzando y dijeron, sí, este tratado hay que mantenerlo porque nos sirve, si algún día quedamos sin comida, por ejemplo, van a tener que darnos y todo esto, pero la gente, obviamente, los que amaban más la democracia, no estaban de acuerdo con que este tratado se llevara a cabo porque había sido un tratado que se había firmado en la época de sus ancestros y así no eran como funcionaban las cosas en Naboo. Entonces Quarsh Panaka sale y va y dice está este tratado y ahí como que tira la bomba y deja que todos discutan si lo van a hacer cumplir o no. Y bueno, después de que Quarsh Panaka deja este gran problema en la mesa, el elefante en la habitación, se va y luego lo vemos que ya vuelve a su hogar y le envía un mensaje a Palpatine y le dice, ya listo, hablé del tratado, ya las cosas están yendo bien, todo por nuestro planeta Naboo. Y aquí nos damos cuenta que Palpatine ya está manipulando a este sujeto y que ya acá en este tiempo ya lo tenía en mente como para ser el gobernador de Naboo, ya que sabemos que luego de que nace el imperio, Quarsh Panaka se queda como el gobernador de Naboo y básicamente Naboo pierde toda su democracia. Pueden elegir una reina aún, pero la reina casi no tiene poder, sino que todo el poder está en este hombre que es Quarsh Panaka. Y aquí ya vemos que ya Palpatine estaba pensando en él como el futuro gobernador de Naboo. Cosa con la que la gente no estaba de acuerdo, ni siquiera su esposa, Mariek Panaka, estaba de acuerdo con que él fuera de esta manera y ni siquiera estuvo cuando fue el nombrado gobernador. Así que ahí vemos que Palpatine lo alejó incluso de su familia. Y bueno, ya sabemos cómo terminó este hombre que es Quarsh Panaka, que lo mató So Guerrera, o los partisanos de So Guerrera, en realidad. Bueno, acá estoy con esta imagen nuevamente porque se me cortó el video justo porque pasé a llevar el botón de detener la grabación cuando estaba grabando y por eso estoy con esta imagen de nuevo y no con la que había terminado, que era la de Quarsh Panaka. Entonces, bueno, ya había hablado de que Anakin y Padme estaban así como súper confundidos por lo que iban a hacer, la gran decisión que iban a tomar, pero algo que también me faltaba mencionar es que en este libro no vemos a Anakin así como este tipo posesivo, que algunos dijeron que era muy posesivo. Yo no lo encuentro así en todo caso, pero algunos decían que era un tipo muy posesivo como lo que pasaba en el arco de Rush Clovis o ya para el final de La venganza de los Sith, donde sí ya el tipo sí era malo, pero acá si no, de hecho fue algo, esto es un spoiler, es sorprendente ver que él sugirió que regresaran a Coruscant separados y que separaran lo que era su trabajo de su relación. O sea, él sugirió irse separados, él sugirió esta distancia. Yo siempre pensé que había sido Padme la que había dicho, ya, tenemos que mantener una distancia y todo esto, pero fue sorpresivo en este libro ver que fue él el que lo sugirió, porque para que ambos se pudieran dedicar completamente a su trabajo y esta relación no interviniera en eso.
Entonces esa fue una gran sorpresa, ver que había sido el personaje de Anakin el que tomó la decisión y no el personaje de Padme. Toda mi vida había pensado que, toda mi vida desde que vi la saga había pensado que Padme había sido la que había tomado esa decisión, sobre todo porque la vemos con estas dudas sobre eso en la película El ataque de los clones, pero este libro fue sorpresivo ver que había sido él que había tomado esta decisión de mantener el trabajo y su vida privada separados. Entonces ese es otro detalle que nos muestra el crecimiento de este personaje de Anakin, que también sí estaba enamorado de Padme, se iba a casar con ella y estaba yendo en contra del código Jedi, pero también tenía lo que era su responsabilidad con la República y él siempre lo tuvo muy presente. Entonces eso fue una gran sorpresa en este libro también. Y bueno, acá se agranda un poco más la relación de Padme con sus doncellas, porque todos ellos eran una gran familia, esto ya lo he mencionado, tanto las doncellas que ella tuvo cuando fue la reina como las doncellas que tenía ahora cuando era senadora, que entre esas doncellas que ella tuvo cuando era senadora habían muerto Versé y Cordé durante la primera escena del ataque de los clones. Entonces todos las recordaban con tristeza porque ellas habían muerto y todo eso. Y entonces ahora Dormé tenía que buscar 2 doncellas más, pero Padme le dijo que no buscara doncellas que fueran parecidas a ella para todo esto de la seguridad, sino que buscara doncellas que más bien funcionaran en el ámbito político. Entonces fue así como Dormé consiguió a las que eran Elin y Moté, que no se menciona nunca el nombre de Moté. Entonces Elin, Dormé le dice, ya no es necesario que tú te cambies tu nombre para que se asemeje al de la senadora, sino que tú puedes elegir el nombre por el que se te quiera llamar. Y Elin le dice que no, que ella va a elegir Elé porque es un gran honor llevar un nombre parecido al nombre de Padme. Entonces Moté también elige llevar un nombre con esta E al final, y se nos menciona acá qué tan importante era el personaje de Padme en Naboo, porque muchas personas estaban nombrando a sus hijos con una terminación de E al final en honor a Padme, que fue la gran reina de Naboo, una reina que todos recordaban como el mejor gobierno de Naboo, de hecho se menciona siempre. Entonces, acá también está el personaje de Sabé, que de hecho es uno de los personajes más importantes de los libros de Padme, y se nos menciona que ella ya comienza a sentirse como excluida de la vida de Padme, pero acá este libro nos dice que no es porque Padme quiera excluirla o quiera mantenerla alejada de ella, sino porque parte de Padme quiere recordar cómo todo era al principio, antes de la guerra, antes de todas estas dificultades. Ella quiere recordar cómo era cuando era reina y todo ese tiempo más tranquilo que tuvieron. Entonces Sabé aún así se siente un poco excluida, sobre todo porque Sabé en este libro se entera del matrimonio de Anakin y Padme al último. Se entera después de todas las doncellas, entonces eso también es triste para ella que no le haya dicho de inmediato, pero acá sabemos que Padme no le dijo de inmediato por esto mismo, porque no habían tenido tiempo durante esta misión, que es toda la trama principal, que no voy a hablar de ella en esta reseña. Entonces Sabé se entera al final. Y eso es triste para ella enterarse al final, pero también había una razón para que ella no le dijera, que era que parte de ella aún quería mantener lo que eran antes, que eran estas amigas inseparables. Básicamente Sabé es la sombra de la reina, no había nadie que la conociera mejor que ella, y ambas se conocían mucho. Entonces por eso para Sabé también fue triste enterarse al final de todas las doncellas y cómo se enteró. Acá es divertido y preocupante cómo se enteró, porque esto también es spoiler, porque Sabé ya tuvo que tomar el lugar de Padme mientras Padme se iba a una misión con el capitán Typhon. Entonces Sabé tuvo que volver desde Tatooine, porque Sabé había vuelto a Tatooine acá ella volvió 6 años después de la primera vez que fue a Tatooine junto con Tonra. Volvieron para poder nuevamente comenzar ese proyecto de la liberación de esclavos. Entonces volvieron y ella tenía que encargarse de todo esto, pero en medio de esa misión Padme la llama porque necesitaban nuevamente hacer esto de la sombra de la reina, o la maniobra de señuelo. Bail Organa le pidió que
necesitaban a alguien que pudiera estar en dos lados a la vez y Padme dijo, ese soy yo, y tuvo que llamar a Sabé. Entonces Sabé vuelve y tiene que tomar el lugar de la senadora Amidala, aunque le costó un poco porque ella sabía más bien actuar como la reina y no como una política, ella no sabía mucho de política. Entonces vemos que ya no se está sintiendo tan bien siendo la sombra de la reina, pero aún así lo hace. Entonces ella estaba obviamente en el departamento de Padme, todo esto, y de repente llega Anakin tranquilamente en la noche saltándose todo el sistema de seguridad e inmediatamente le dice, ¿dónde está Padme? ¿Por qué estás tú acá? O sea, a todos los podía engañar porque eran iguales ella. Entonces a todos los podía engañar, a todos los que no sabían, porque Dormé, por ejemplo, sabía, Tripio sabía, Artu sabía, pero las otras doncellas nuevas no, y el equipo de seguridad tampoco. Entonces, bueno, a Anakin no lo podían engañar, Anakin no sabía que Padme estaba en esta misión porque ellos todavía ni siquiera tenían cómo comunicarse desde que se separaron, no habían pensado en cómo comunicarse porque todavía sucedió muy rápido. Entonces Anakin llega y ve a Sabé ahí y le dice, ¿quién eres tú? Y todo esto, y ahí Sabé trata de dispararle porque obviamente se metió un tipo a su habitación y no tiene idea quién es en la noche. Entonces él le inmoviliza con la fuerza y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Padme? Y ya luego Sabé se da cuenta, tú eres Anakin, y él le dice, entonces tú tienes que ser Sabé. Y ahí como que estos dos chocan un poco, se llevan un poco mal, y Anakin queda atrapado ahí en el departamento y tiene que quedarse ahí porque no puede salir sin que el equipo de seguridad lo vea. Entonces va a tener que esperar unas horas hasta el cambio de turno y ahí salir. Y entonces Sabé tiene que quedarse ahí junto con él y le cuenta más o menos de qué va la misión de Padme, y se entera Anakin muy discreto. Le dice que ellos estaban casados, que él la amaba y que ella lo amaba. Entonces ahí ya Sabé se empieza a poner celosa, es como, o sea, todos saben y yo no, ella se casó y yo no, y acá esta amistad ya empieza como a sentirse un poco tensa, esta amistad que va como entre una amistad y un cariño utópico así de Sabé hacia Padme. Entonces ya ahí se empieza a sentir la tensión, y desde que ella se enteró acaba más esta tensión con lo que no le dijeron de su matrimonio y que ya le está costando representar a Padme como política y todo eso. Entonces, bueno, aparte de esto, otras escenas memorables que tenemos es que mientras Padme va a esta misión, que en realidad no voy a dar más detalles de la misión porque ahí contaría toda la trama del libro. Ella tiene que pelear en un frente de batalla contra el ejército droide. Entonces ella y el capitán Typho pelean en el frente de batalla e incluso la vemos desarmando un droideca. Entonces acá, para todos los que dicen, no, es un personaje débil, no, es que el personaje no hizo nada durante la venganza de los Sith, yo no sé realmente quién esperaba que una embarazada de 9 meses de 2 gemelos pudiera hacer algo contra el personaje más poderoso de la saga, literalmente, dicho hasta por George Lucas. Pero para todos los que decían que el personaje era débil y todo esto, les digo, ¿es en serio? ¿De verdad? ¿Me están leseando? Si alguno ahora todavía tenía dudas, lee el libro, cómo ella peleó contra el ejército droide, siendo solamente 2, cómo fueron a rescatar a unas personas, y cómo incluso desarmó un droideca. O sea, hasta a Ahsoka a veces le costaba desarmar a los droidecas y ella va y ocupa esta forma de desarmarlos y lo desarma tranquilamente, poniéndose en riesgo, poniendo en riesgo su vida. Y bueno, luego de que regresan de esta misión y todo, ella le tiene que contar a Mon Mothma y a Bail Organa, que la habían mandado para allá, que tuvo que pelear con el ejército droide. Y Mon Mothma le dice, oh, yo no estoy de acuerdo con la violencia, lo que acá ya es como un poco hostigoso el a este de Mon Mothma del pacifismo, porque de hecho se parece mucho a Satine Kryze. Como está este personaje durante los libros de Padme, que la vemos que ella no quiere nada con la guerra, no quiere nada con las peleas, algo muy diferente a lo que vimos en las películas. Entonces vemos cómo comenzó Mon Mothma, que ella era muy muy pacifista, y ya vemos cómo termina su personaje, cómo termina en las películas, que es totalmente diferente, que ella sabe que hay que pelear para poder ganar. Entonces, bueno, acá vemos que Padme le dice, yo respeto y admiro tu posición, pero por algo me enviaron a mí, porque si hay alguien que tiene que pelear cuando sea el momento, esa es ella. Ella no iba a detenerse, si había que pelear ella iba a pelear, y si había que negociar ella iba a negociar, pero era el personaje
que iba a pelear si es que había que hacerlo, que iba a tomar acción si es que se requería. Algo que Bail Organa y Mon Mothma no iban a hacer porque eran muy, muy pacifistas. Entonces, eso es lo que la diferenciaba a ella de otros políticos, que ella iba a donde tenía que estar y hacía lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas puedo mencionar ahora del libro? Tal vez algo que he visto que ha sido muy polémico en Facebook para gente que ni siquiera ha leído el libro, ni siquiera tiene idea que solo salen 2 párrafos, que es cuando Anakin ya se va al frente de batalla, mencionan unas escenas donde está allí junto a Obi-Wan peleando y hablan de lo bueno que es el ejército de los clones y cómo poco a poco van desarrollando su individualidad, que a pesar de que eran clones justamente no eran todos iguales. Ya lo habíamos visto en la guerra de los clones, ya veíamos que los clones no eran iguales, de hecho ni siquiera los droides eran iguales. Entonces es estúpido querer que todos los clones sean iguales a Jango Fett, porque ni siquiera Boba Fett, un clon idéntico, era igual a Boba Fett, o sea, Jango Fett. Entonces vemos cómo los clones van desarrollando su individualidad, algo que ya había dicho Yoda en el ataque, o sea, en la guerra de los clones al comienzo, en los primeros capítulos. Entonces vemos cómo todos ellos van desarrollando esta individualidad y hay un personaje, un clon que es transgénero, que los clones le llaman hermana o sister, como le dicen acá en el libro en inglés. Entonces no todos eran iguales y este personaje simplemente había trascendido de género, que de hecho se menciona en 2 párrafos y no afectaba en nada más, no afectaba la trama. Es como cuando los clones se tatuaban o se teñían el cabello, unos rubios, otros rojos, como este clon también, Kat, que dice no, yo no quiero estar en la guerra, voy a desertar y formó una familia. Entonces todos estos clones van desarrollando su propia individualidad y acá este personaje sirve para mostrarnos que ellos seguían desarrollando su individualidad y entre más desarrollaran cada uno su individualidad, mejor les iba en la batalla, algo que tenía sorprendidos a todos los Jedi, incluso al maestro Yoda lo sorprendía cómo ellos desarrollando su individualidad se hacían mejores en la batalla y era por eso que los clones eran tan buenos en la batalla, porque no eran todos iguales, no pensaban en una sola línea, sino que ellos pensaban por sí mismos y no como los mandaban a hacer. Entonces, bueno, ya para ir finalizando este podcast, que creo que me quedó bastante largo, este libro me hizo reír, llorar, sí, también grité en una cuando dije, oh Dios mío, no puede ser, que fue en el momento en que Sabe se entera que Padme estaba casada cuando llega Anakin, a ese momento, porque yo estaba escuchando el audiolibro, entonces yo no solamente estaba leyendo en silencio, sino que estaba escuchando con los audífonos el audiolibro, y en el audiolibro ustedes saben que van poniendo la música, van poniendo todos estos cambios de tono, a veces ponen ruidos de batalla y fue como, oh Dios mío, ¿qué va a pasar? Y ahí este libro me hizo gritar, me hizo emocionarme mucho y me hizo llorar bastante, porque en las partes que eran emotivas y que descubrían la esperanza de Anakin y Padme y de Sabe y de Dorme y de todas estas personas, uno dice, no, yo sé que no va a pasar, yo sé que eso no va a pasar, yo sé que esto termina mal y aún así estoy sufriendo leyendo esto y yo soy llorona, así que ahí estaba como, oh no, no puede ser, no, ¿cómo me ponen esto que son malos? Una cosa así. Entonces, de eso trata más que nada este libro, de la esperanza de la reina. Porque Padme tenía una esperanza en un futuro mejor. De hecho, acá todavía estaba la esperanza de que la guerra de los clones no iba a durar tanto, de que se iba a poder negociar. Todos los políticos tenían la esperanza de que se iba a poder negociar, pero cuando Padme va al frente se da cuenta que la guerra de los clones no era lo que estaban pensando todos, sino que esto iba a afectar a toda la galaxia y que iba a ser algo mucho más difícil. Entonces, aún así se mantuvo la esperanza de que esto iba a terminar, de que se iba a poder negociar, que los separatistas iban a poder llegar a un acuerdo con la República, pero obviamente nadie se esperaba el factor Palpatine, que era el que iba a echar a perder todo, porque ya sabemos que los separatistas habrían podido negociar con la República. Esto pasó en el arco de Mina Monteri, pero Palpatine arruina todo. Y de hecho acá hay un personaje que es un neimoidiano, que por primera vez a lo que es la Federación de Comercio le vamos a ver un personaje bueno y también el factor Palpatine. Ya saben por qué no, si se preguntan por qué no aparece este personaje en las películas o en la serie, es por Palpatine, pero no voy a dar más detalles de este personaje porque esta es la gran sorpresa del final del libro. Entonces ya les di un pequeño spoiler, pero obviamente no quiero darles un gran spoiler diciendo qué pasa con el personaje, de qué trata el personaje o cómo se llama el personaje. Para eso tienen que leer el libro o en la reseña que voy a hacer
en unos días o semanas más. Entonces, bueno, esto es lo más como importante del libro. Trata de 3 historias diferentes. Trata de la historia de Padme, trata de la historia de Savi, trata de la historia de Sachi. Entre estas 3 historias hacen lo que es la trama principal del libro. Pero esto ya lo habíamos visto en los otros libros de Padme, que no siempre tienen una línea de personajes, sino que van contando la historia de los 3 personajes y al final la interconectan. También algo muy interesante que no lo había mencionado al principio es que este libro, la primera página, comienza con una cita, que es esta que está acá. Y yo no me había dado cuenta hasta que ayer me dijeron que esta cita era parte de una canción de Ava Max que se llama Kings and Queens. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado y no sé si ahora se va a escuchar bien, que es esta canción. Esta canción, a mí me gusta esta canción, no me recordaba ni cómo se llamaba, pero yo cuando leí el libro, abrí la primera página, leí la esta, To All the Queens Who Are Fighting Alone, Baby, You're Not Dancing on Your Own. Me extrañó la palabra baby y dije, oh, qué extraño, seguro que es una dedicatoria como la autora siempre pone dedicatorias a sus amigas o familia. Dije, debe ser seguramente eso, pero luego me enviaron un video y donde salía la letra de la canción y fue como, oh, es cierto, es la letra de esa canción. Así que muchas gracias a la persona que me mandó ese video. Un abrazo, porque también con ella pude conversar un poco de este libro. De hecho es la única persona con la que encontré cómo conversar este libro, porque lo había leído, de hecho lo leyó antes que yo. Entonces un saludo para ella. Y bueno, eso es lo que puedo hablar más que nada de este libro. Decir que nos recuerda que el personaje de Padme, el personaje de Anakin y el personaje de Sabe, todos tenían esperanza en un futuro mejor, en un futuro sin Palpatine, que habría sido un futuro bastante hermoso por cómo lo tenían planeado, pero claro, Palpatine estaba de por medio y no iba a permitir este futuro, lo cual es nostálgico. El libro no termina con un epílogo. Sí debo decir que me hubiera gustado otro final. Me hubiera gustado otro final, un final que ya dijera como no, todo esto se acabó. Pero entiendo por qué no hicieron el epílogo como lo hicieron en Queen's Shadow, porque hubiera roto la esperanza. Y el libro era todo un mensaje de esperanza. Entonces haber puesto un epílogo que nos dijera esto no pasó, hubiera roto esa ilusión de la esperanza que quiere crear el libro. El libro comienza con Anakin todavía siendo un Padawan y termina con Anakin convertido en Caballero Jedi. Pero no se nos menciona la parte de la ceremonia en que Anakin se convierte en Caballero Jedi, así que supongo que eso o van a ser canon, la escena de la Guerra de los Clones, o van a describirla en otro libro, porque en este libro no se menciona. Sí se sabe que Anakin parte siendo Padawan y termina como Caballero Jedi, pero no se menciona en ninguna parte la escena donde lo convirtieron en Caballero Jedi. Sí se habla de que como faltaban generales en el campo de batalla y Obi-Wan se daba cuenta de eso, Obi-Wan iba a sugerir que hicieran Caballero Jedi a Anakin, más que nada por la necesidad de generales y porque él también pensaba que estaba listo para las pruebas y todo esto. Aunque iban a hacer la excepción de que ya sabemos Anakin no iba a dar las pruebas para convertirse en Caballero Jedi porque necesitaban urgentemente generales en el campo de batalla. Y al final del libro vemos que bueno, esto le permite a Anakin poder tener más libertad para viajar a donde quisiera sin tener que estarle informando constantemente a Obi-Wan, que es así como se desarrolla esta relación junto con Padme, sin que estuviera a la sombra ahí de Obi-Wan preguntando ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, de eso se trata más o menos el libro. Lo nostálgico de este libro, al final esto es spoiler también, es que se acaba la sombra de la reina, porque Sabe obviamente se sintió mucho cuando no le dijeron que Padme estaba casada con Anakin, y porque también ella ya había encontrado su propio camino. Ella quería estar allí en Tatooine ayudando a la gente de esa manera, entonces ella ya no quería ser la sombra de la reina, sino que quería hacer su propio camino junto con Tonra. Que Tonra también la comprendía, porque Tonra comprendía que Padme siempre iba a ser lo primero para Sabe. Entonces al final Sabe se queda con Tonra,
porque se nos menciona que Sabé igual sabía que Padme no la iba a elegir a ella y todo esto, que Padme iba a ser su vida, todo eso. Entonces Sabé vuelve con Tonra a Tatooine y ahí se dedican a toda esta misión de liberar esclavos y tratar de avanzar y tratar de ayudar, mientras que Padme sigue ahí en el ámbito político tratando de ayudar a las personas. Entonces aquí este libro es nostálgico porque se acaba la sombra de la reina, aunque esta amistad se mantiene incondicional. Ya sabemos que Padme y Sabé eran amigas inseparables, e incluso sabemos que Sabé vuelve a ser la sombra de la reina muchos años después de la muerte de Padme, cuando trata de descubrir qué pasó y junto con Tonra crean los Amidalanos. Así que eso ya lo sabemos por el epílogo del libro La sombra de la reina y por los cómics de Darth Vader, que aquí es cuando por primera vez vemos a los Amidalanos. Entonces, si tengo algo que resumir del libro, ¿cómo lo puedo resumir? Lo puedo resumir con su título, que es Una gran esperanza. Lo recomiendo totalmente leer. Es mi libro favorito de entre todos los libros que he leído. Este es mi libro favorito. Los que lo van a leer en inglés, léanlo con el audiolibro, que lo pueden encontrar en Audible, porque realmente vale la pena leerlo con el audiolibro. Se van a demorar mucho en leerlo, unas 6 horas aproximadamente, unas 6 horas que van a tener que ir pausando, o si alguien lo va a leer de corrido, genial. Pero realmente vale mucho, mucho la pena leerlo con el audiolibro. Y los que van a esperar el audiolibro y el libro en español, les va a ser muy divertido leerlo con lo que es el audiolibro. Así que bueno, esta sería el podcast de hoy. Vuelvo a recomendar el libro, realmente es un trabajo increíble. Todos los personajes están descritos de una manera muy buena. Algunos se van a quejar, yo sé que algunos se van a quejar de que es progresismo la mención de algunos personajes que no afectan en nada en la trama, pero no, en realidad no se nota absolutamente ni una diferencia con otros personajes. No es que, por ejemplo, este personaje de Sister salga con una bandera así, diciendo como a todos les molesta. No, es un personaje como todos los otros personajes. No hay nada extraño en el personaje. No entiendo por qué les molesta y no entiendo por qué les afecta tanto si ni siquiera han leído el libro. El personaje realmente está escrito de una manera perfecta, y yo creo que para poder hablar del personaje hay que leer el libro, y realmente merece la pena leer el libro. Entonces, a mí me gustaron todos los personajes que describen. Este personaje de Sister no es el único personaje diferente que vamos a ver en el libro, así que por eso sé que los que están reclamando no han leído el libro, porque si no estarían reclamando por otro personaje también, pero no voy a dar mayor spoiler, sino que voy a hablar de él cuando haga la reseña. Yo encontré el personaje bueno, solo salen 2 párrafos y es para mostrar lo que es la individualidad de los clones. Está perfectamente escrito, toda la trama está maravillosamente escrita. No es un libro que aburra. Algunos a los que les gusta más la acción y tal vez les molesta que hayan 3 tramas desarrollándose a la vez y que los pueden perder, tal vez les va a molestar, pero a mí me encantó. Es una trama lenta, es una trama que no va directamente a la acción, pero es necesario porque es el comienzo de la guerra de los clones y cómo la gente veía este conflicto que no pensó que fuera a llegar a tanto. Es como parten todas las guerras. Nadie piensa que una guerra va a extenderse por tanto, o nadie la espera, o muchos países no saben cómo les va a afectar. Lo mismo pasa en este libro. Comienza una guerra y nadie pensó que se iba a extender tanto a toda la galaxia. Y de eso se trata este libro, de mostrarnos cómo eran los puntos políticos, de mostrarnos básicamente todo eso. Me estaban llamando, así que perdón por eso. Entonces, bueno, este sería el podcast de la semana. Les recomiendo totalmente leer este libro. Y si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Subo videos constantemente.